Estamos aquí con Eduardo Levi Cellati en su doble condición de economista, consultor, pero además ha sido designado coordinador del proyecto Argentina 2030. Eduardo, gracias por venir. No, un placer. Ya que estamos, entronquemos con lo que veníamos. ¿Tu opinión sobre toda esta discusión alrededor del impuesto a las ganancias? Así no llegamos nunca al 2030. Un poco en línea con lo que vos decías, me parece. Los dos proyectos benefician a la clase media y alta. Pero media y alta. Sí, media y alta, porque 120... La gente piensa que la clase alta gana millones y millones de pesos, pero conocés la estadística, yo creo que vos y yo debemos estar calificados como clase alta. Por ingresos, sin duda. Por ingresos, que es la única forma de hacerlo, porque no tenés mediciones de riqueza, así que cuando hablas de clases hablas de ingresos. Entonces, partiendo de esa base, el beneficiario de estos proyectos es siempre el de clase media y alta. Y me parece que cuanto más beneficiadas, más regresivo en última instancia termina siendo la forma de plantear el impuesto. Ahora, en términos impositivos hay que aclarar una cosa, el sistema sí se tiene que reformar. Sin duda. Nosotros tenemos, si no calculo mal, 93 impuestos entre nacionales, provinciales y algunos más distritales. Tenés que armonizar esos impuestos, hay impuestos que están de más, hay impuestos que se chocan, hay gente que paga demasiado y hay gente que no paga nada. Entonces el sistema lo tenés que reformar. Ahora, si tu aspiración, pensando por ejemplo en el 2030, es un Estado que brinde servicios, que brinde redes de protección como tenemos nosotros, que son muy amplias. Nosotros no nos damos cuenta que somos uno de los pocos países en desarrollo que tenemos pensión universal, la acabamos de votar, y tenemos asignación universal por hijo. Si queremos brindar estos servicios, bueno, necesitas financiar al Estado. Entonces tenés que reformar el sistema tributario de alguna forma manteniendo el financiamiento del Estado. Estas medidas, las dos, pero sobre todo el proyecto de la oposición, desfinancia al Estado sin ningún lugar a dudas. El del oficialismo también. El del oficialismo menos, pero también, obviamente, sí. Vos lo mencionaste, el dato que da el mismo oficialismo de cuánto estás concediendo en términos de ingresos con este proyecto. Entonces, creo que para hablar de impuestos hay que hablar de reforma tributaria de manera mucho más global. El de las ganancias quizás es el último que querés modificar radicalmente porque debería ser la columna vertebral del sistema. Y aparte tenés que pensar qué Estado querés, porque también podemos bajar impuestos. Trump o Reagan hace muchos años proponían la baja de impuestos como una forma de desarrollo. Si esa es tu aspiración, entonces tenés otro Estado, un Estado más centroamericano, con menos servicios, menos financia. Si querés tener el Estado que tenemos nosotros, con estos servicios, estas redes de seguridad, tenés que pensar siempre cómo lo vas a financiar. Hoy nosotros tenemos déficit, así que no nos sobra nada de ingresos. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos con el tema de desfinanciar al Estado, me parece. Voy mezclando, me interesa preguntarte sobre la coyuntura y por supuesto también sobre el futuro, pero pensando en las dos cosas, ¿qué es más fácil? Uno puede argumentar, ¿es más fácil o es más, la situación es más propicia para pensar y para discutir un proyecto a Argentina 2030 con un país que tiene serios problemas, que está en recesión y que necesita tener un norte para buscar soluciones? ¿O sería más propicio un país en crecimiento que nos permita desentendernos de la coyuntura y pensar a largo plazo? Hoy estás queriendo hablar de 2030 en una economía en recesión y crisis. Si pudieras elegir siempre, no solo para hablar del 2030, sino en general querrías estar en una situación de estabilidad y crecimiento sostenido, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que me da la sensación a mí que para Argentina salir de esta trampa de ciclos bianuales, electorales y un promedio de crecimiento de 1 o 2% con mucha suerte, tenés que empezar a pensar a largo plazo antes, porque es parte de las condiciones necesarias para vos cambiar, digamos, mover el barco hacia un sendero de crecimiento más sostenido. Entonces, si te sentás a esperar que se dé el crecimiento, que sea Finlandia, que sea Noruega, o que sea un país que crezca 3-4% todos los años, ese 3 o 4% nunca te va a llegar. Entonces yo creo que mientras lidias con la coyuntura, que inevitablemente vas a dominar todas las discusiones, sobre todo el año que viene, que es un año electoral, mientras lidias con eso debes dejar un 5 o 10% de tu atención y de tu debate y discusión, al menos a introducir lo que yo creo que son los temas esenciales para llegar a un desarrollo, o sea, reformas que si no las madurás a lo largo del tiempo y generas consenso, es muy difícil que vayas a avanzar. Por ejemplo, la reforma tributaria. ¿No debería haber sido esto uno de los temas a pensar con una perspectiva de más largo plazo?
Sí. Bueno, hay una comisión, ¿no?, en el ámbito del Ministerio de Economía. Esa comisión debería posiblemente salir del Ministerio de Economía y tratar de abrirse hacia la sociedad, porque esa reforma no la vas a hacer si no es con el consenso de la sociedad. Y aparte, esta discusión que estás dando ahora, que vos diste muy claro en la introducción, es una discusión que debería ser parte del debate dentro de esta comisión, una discusión del gobierno con la sociedad. Si vos no lo haces antes, después suceden estos bomberazos en donde uno trae un proyecto, el otro trae otro, y después, a posteriori, viene alguien como Kicillof y dice, hice algunos números y parece que nos da bastante bien. O sea, sin ningún tipo de cálculo ex ante de cuáles son las consecuencias que tiene eso, por ejemplo, para el financiamiento fiscal. Ahora volvemos a la comisión. ¿Qué pasa con la economía que no arranca? E incluso hay quienes ya están pensando no en el comienzo de 2017, sino en el otoño de 2017. ¿Qué pasa? Pasa básicamente dos cosas. Y lo que te voy a decir no necesariamente nos deja más tranquilos, pero a principios de año yo creo que el gobierno, y también creo que el equipo de Scioli hacía el mismo cálculo, sabía que no podía seguir empujando un modelo de desarrollo basado pura y exclusivamente en los tironeos del consumo, en ponerle dinero a la gente, que vaya, consuma. Esto fue lo que viste en el 13, 14, 15, 16, que un año crecías porque los salarios recuperabas, al siguiente tenías que ajustar porque los salarios reales caían, nunca ibas a ningún lado. Entonces dijeron, básicamente lo que hay que hacer es invertir. Ahora, la inversión no es una variable de política pública. No hay un botón que dice, ok, yo decidí que hay que invertir y apretas el botón, viene la inversión. El gobierno movió los incentivos para facilitar la inversión no vino. Porque es difícil traer a la inversión, porque el inversor duda de Argentina, porque el empresario argentino es remiso a tomar riesgos, por una serie de cuestiones que podemos analizar, son más de una. A mitad de camino, dado que la inversión claramente no venía, giró hacia un modelo más basado en el consumo. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿cuándo ese modelo va a dar sus frutos? ¿Cuándo el consumo va a volver a recuperarse? El modelo está basado en transferir dinero a las hogares de bajos recursos, en retrotraer parcialmente el aumento de tarifas y sobre todo en un impulso muy fuerte, una transferencia de ingresos al sector de adultos mayores, que se va a empezar a ver en estos meses. Mi impresión es que el año que viene vamos a crecer porque va a recuperar parcialmente el salario y el consumo. Igual me deja la duda de cómo vamos a crecer en el 2018, porque al final del día el diagnóstico era correcto. O sea, vos en Argentina no podés crecer 3,5% todos los años si no aumentás muy fuertemente la inversión. Hubo una apuesta equivocada, un diagnóstico, una apuesta más que un diagnóstico equivocado y algo ingenuo. A priori era la única apuesta que podías hacer. Es cierto que por ahí generaron expectativas ellos mismos. Los decisores generaron expectativas y compraron expectativas que eran un poco demasiado optimistas, pero lo cierto es que no había otra apuesta. Esto que estamos intentando hacer el año que viene, que es crecer 3% empujado por el consumo, te dura un año. La apuesta sigue ahí, sigue siendo la única apuesta que vuelve a la inversión en Argentina. Desde los llamados economistas ortodoxos, liberales, se lo critica al gobierno por no reducir el déficit. ¿Te preocupa a vos eso? Me preocupa que no crezcamos, me preocupa que tengas que generar un impulso fiscal financiero con deuda para crecer. Ahora, si la pregunta es, ¿haría otra cosa? No me queda muy claro qué mejor se puede hacer que esto. Porque ajustar, tuvimos un ejemplo relativamente reciente en Brasil, cómo funciona el ajuste en recesión, te genera más recesión. Y no necesariamente te estabiliza la economía ni la política. Entonces, lo que sí es cierto es que no podés, digámoslo así, no sería deseable, no hay espacio como para hacer esto durante 3 años seguidos. La apuesta de vuelta es que la inversión, a medida que empiece a aparecer el crecimiento el año que viene, la inversión aparezca y tome la posta. Pero hoy no veo ningún espacio para hacer un ajuste fiscal en el medio de una recesión. Sería muy resistido, pero aparte, económicamente tampoco sería fructífero. El Consejo Presidencial que coordinás lo integran una veintena de personas. Son como 25 profesionales. Seleccioné algunos rostros de los integrantes para preguntarte el porqué, de qué función considerás que ocupa esta selección que hicimos. El primero que va a aparecer ahí en escena es Marcos Aguinis, escritor, intelectual, filósofo. Yo no voy a opinar sobre cada uno de los 25 porque te robaría todo el programa. Lo que sí quiero aclarar es que el programa es un programa que se llama Argentina 2030 que está
y en alguna medida orientado a pensar esta visión compartida del país, que es lo que en principio debería orientar algunas de estas reformas que mencionaba antes. El Consejo es una especie de acompañamiento. Te aclaro que todos los que trabajamos ahí lo hacemos ad honorem, ninguno de estos del Consejo y yo mismo no somos funcionarios. Es una suerte de acompañamiento y de guía, por eso tenemos desde escritores, médicos, científicos, hasta Juan José Campanella, de guía para que luego el equipo técnico del programa seleccione diferentes grupos de expertos, vaya tirando las líneas a partir del cual se va a abordar. Pero no es que cada uno tiene un rol. Ahí estamos viendo Javier González Fraga, bueno, conocido economista. Ese es Juan José Liach, exministro de Educación, viceministro de Economía, y habíamos elegido Diego Golombek, un difusor científico. Un científico que publica muy bien internacionalmente. No hay un sesgo, por ejemplo, a menos que se me haya escapado, no hay kirchneristas. No hay... no hay gente de izquierda. No, de izquierda sí hay. No hay... Habría que definir qué es izquierda, pero creo que da para otro programa. Hay gente que está ahí por sus laureles y por su visión y por su disposición a pensar hacia adelante y no hacia atrás. Ese es un poco el criterio. Ninguno de estos es militante. Aparte de no ser funcionarios, muchos de ellos son de un nivel de perfil muy bajo. De hecho, la idea del programa es que sea un perfil bajo, no es generar anuncios y reuniones mediáticas, porque eso ya sobra. Pero si supiéramos de los 25, ¿no hay 23, 24 que votaron al gobierno? No. ¿No? No. No, te aseguro que no. Si querés, después en la pausa te muestro toda la lista. Yo no sé por quién votó cada uno, pero estoy seguro que no es el 90% que votó el gobierno. No, creo que es menos de la mitad. Creo que es bastante representativo. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, tendría que preguntarles por quién votaron, pero es secreto, pero estoy casi seguro, sí. Por último, ¿no te sucedió? Supongo que te habrá convocado, creo que Mario Quintana fue, o el propio presidente. Marcos Peña, sí. Y ¿te convencieron que realmente están interesados en ver un proyecto a 2030 y que tienen el tiempo en medio del caos de la coyuntura cotidiana? Son dos preguntas. La primera, sí. Yo creo que el gobierno entiende, y creo que gente de la oposición, y te diría más, si hablas con dirigentes sindicales, entienden que hay cosas que tienen que cambiar, que el futuro va a ser distinto y que nosotros no estamos muy preparados. Menciono los sindicatos porque el campo laboral es uno de nuestros puntos más flacos desde el punto de vista económico. Va a ser muy difícil crear trabajo en Argentina. ¿En Argentina? En Argentina, ¿Por qué? Porque nuestra fuerza laboral está poco calificada, usando los estándares internacionales, tiene calificación media y baja, porque no tenemos muchos terciarios, no tenemos universitarios en términos proporcionales. Tenemos una formación un tanto anticuada, todavía no hemos introducido mucha tecnología, que en otros países ya está entrando, y por lo tanto cuando entre, la sustitución nos va a pegar medio como desde cero. Y aparte tenemos un sector manufacturero que ha sido mano de obra intensiva que está en jaque. No sé qué tan intensa va a ser la transformación ahí, pero claramente está en jaque y se ve aparte que la política del gobierno de alguna forma señala esto a futuro. ¿Viste la primera respuesta? Y aparte la educación nuestra, toda la educación deficitaria que hemos recibido en los últimos años se traslada a nuestros alumnos del secundario, incluso del primario. Así que vamos a tener esta fuerza laboral durante los próximos 5 o 10 años. Nosotros vemos el stock, pero lo que viene no tiene más calificación, lamentablemente. Entonces perdemos bastante tiempo ahí. Yo creo que eso va a ser unos puntos flacos. En cuanto al tiempo, sí, siempre es un problema. Y el año que viene supongo que será un problema aún mayor, porque estamos en un año electoral. Pero es lo que te decía antes. Lo único que necesitamos es ese 5 o 10% de la agenda diaria en donde podemos colar algunas de estas ideas. Y eventualmente que, mientras se discute la coyuntura, que obviamente va a dominar los debates y la discusión con la sociedad y también con los grupos de interés, se discutan al menos las semillas de estas reformas que yo creo que son esenciales para que nosotros salgamos de esta trampa de bajo crecimiento. Eduardo, gracias por venir. No, gracias a vos. Vamos a un breve corte y cuando volvamos, José Nathanson nos va a mostrar cómo fue el primer año de gobierno de Macri. ¿Saben con qué? ¿Viendo qué?